Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 10, versículo 25. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien, si haces eso vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron, lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él, lo que gastes más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Esta es palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sin duda es importante esta parábola de Jesús para ponernos al vivo la imagen de lo que es el prójimo, o sea, el segundo mandamiento. Ya San Juan en una carta nos dice que si uno no ama al prójimo que ve que es hombre como él, ¿cómo puede decir que ama a Dios que no lo ve? O sea que siempre este segundo mandamiento es un complemento del primero. En el primero puede haber una ilusión, amo a Dios, un sentimentalismo, un reconocimiento vago de lo que Dios es. No digo que sea malo, pero no tiene fuerza para transformarlo a uno. Pero si uno cree en Dios y cree que Dios ha creado el universo y los demás hombres son criaturas únicas que responden a ese poder de Dios, entonces sí, trata de respetar al prójimo, hacer el bien, salir de su propio egoísmo, y eso precisamente es lo que nos enseña esta parábola, que la hemos leído ya muchas veces. La idea se nos queda clara, pero luego la ejecución llevada a nuestro contexto, cuando en lugar de ser un hombre asaltado por los ladrones, es un hombre pobre, enfermo. Ustedes ven como la Iglesia ha interpretado esa parábola a través de un sinnúmero de instituciones de educación, instituciones de caridad, instituciones sociales, para ir a proveer en esta situación tremenda de los movimientos, de la pobreza, el hambre, la desnutrición,
misión. Hay muchas instituciones de hermanos, de monjas, de sacerdotes que se dedican exclusivamente a la caridad. Eso es la expresión, la respuesta que la Iglesia da a este llamamiento a la caridad. Entonces no es imposible. Ahora también cada uno en particular tendrá que ver cómo aplica en su medio, en su propia casa, en su propia vecindad, el interés para otra persona. No siempre es una ayuda material lo que necesita, a veces es ayuda espiritual que es más difícil, pero tenemos que aplicar siempre a nuestra realidad el precepto del Señor. Ahora quisiera agregar 2 palabras con relación a la carta de San Pablo a los Colosenses, porque integra esa unidad entre el mundo extraño que nos rodea y Cristo, que es el jefe de la Iglesia, el centro de nuestra fe, de nuestra vida espiritual. Entonces dice, Cristo es la imagen de Dios invisible. Se le podría agregar mejor, para más claro. Es la imagen visible. Todas las imágenes son visibles, por supuesto. Pero aunque sea un poco de redundancia, vale la pena insistir. Esa imagen es visible. ¿Pero quién es visible? Lo invisible dentro de lo visible. Dios es invisible. Pero cuando uno mira a Cristo, ese Cristo es Dios, es el portador del Padre, tiene la bondad del Padre, la justicia del Padre. A través de lo visible yo penetro al gran misterio del invisible que es Dios. Pero hay mucho más en esta carta, porque explica no solamente que Jesucristo es Hijo de Dios, y a través de Él tenemos contacto con el Padre, sino también que Cristo es el primero y el último. El primero en el sentido que Él, como encarnación de la segunda persona de la Trinidad, fue vista, fue considerado, fue contemplado en la eternidad antes de que Dios creara el mundo. O sea, si establecemos un orden jerárquico de importancia, primero es lo importante es Dios, el creador del universo, la Trinidad. En segundo lugar, la acción de la segunda persona que se encarna en Cristo. Y de ahí viene la salvación de toda la humanidad. O sea que en orden a nuestra santificación, en orden a vivir de fe espiritualmente con una fe arraigada, esa fe tiene que arraigarse en Cristo. Cristo es realmente el fundamento porque Él decía antes, y la misión de Cristo dentro de la historia pecadora de esta humanidad, esa historia de crímenes, esa historia de alejamiento de Dios, se encarna el Hijo para bajar entre nosotros y entonces santifica. Esto es lo que dice aquí San Pablo. Tu fundamento de todas las cosas está en Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. El Evangelio de San Juan empieza precisamente identificando a Jesucristo con la sabiduría de Dios. Entonces, cuando Dios creó el universo, esa sabiduría ya existía. Y Cristo, como efecto de esta sabiduría, también estaba en Él, por lo menos en la intención. Luego se efectuó. Luego la historia camina y Cristo baja a la tierra, y Cristo está entre nosotros, y Cristo se ofrece al Padre, y a través de ese contacto humano y divino, obtenemos la salvación de nuestros pecados, el perdón, el amor y la benevolencia de Dios. Dios había condenado a esta humanidad. Entonces, por eso que existe Él antes que todas las cosas. Todas tienen su consistencia en Él. Cualquier cosa que exista alrededor es por la razón de que Cristo se iba a encarnar. Y se iba a encarnar en esta humanidad pecadora. Porque Dios ve el futuro, Él prevé
ese abandono de la humanidad. Entonces le destina desde la eternidad a ese Hijo suyo para que pueda encarnarse y vivir entre nosotros. Él es cabeza también de la iglesia. O sea, la iglesia forma una unidad. Desde que Él resucitó, se fue al Padre glorificado y todos los demás que creen en Él, que forman en la iglesia, se van a resucitar con Él, porque el cabeza es de cuerpo, el cuerpo místico, Cristo es la cabeza, para que todos adquieran esa divinidad, esa santidad que viene a través de Cristo y se derrama a toda la iglesia, porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas a través de Cristo, no solamente el hombre, sino también la naturaleza humana, porque el hombre se sirve de la naturaleza humana, de la naturaleza que lo rodea. Entonces, a través de Cristo, el hombre rescata la humanidad creada en la naturaleza, y es Cristo que opera esa maravillosa transformación en el corazón de los hombres, aprovechando de la totalidad del universo para que el hombre alabe a Cristo, ame a Cristo, siga el camino de Cristo y a través de él regrese al Padre a esa bienaventuranza. Como ven, ese pedazo de la carta a los Colosenses contiene una doctrina teológica que hay que reflexionar para hacerla nuestra, para vivir de esta estima, maravilla de quién es Cristo. No es solo un personaje que corrió por esos caminos como nosotros con los apóstoles, no es simplemente eso, y el Padre lo envió ya siendo la segunda persona de la Trinidad, con la intención de ese rescate total de todas las cosas a través de Él. Y el amor de Dios es infinito. Y entonces la apertura del corazón de Cristo abarca a todos los hombres que aceptan su doctrina, que creen en Él, que lo aman, y entonces es cuando a través de Él rescata Dios todo el universo de las cosas. Parece un concepto difícil, pero está muy vinculado con el amor al prójimo, porque a través de comunicación y de esa superación de nuestro egoísmo, como nos enseña el buen samaritano, preocupándonos de los demás, lo que nos preocupamos es que Cristo se realice en ellos a través de nuestra obra. Esto es el segundo mandamiento. El primero es abstracto, ama a Dios, sí, un bonito sentimiento hacia Dios, agradecerlo, pero no pasamos de ahí. Pero cuando se trata de nuestro prójimo y salimos del egoísmo para ayudarlo, para preocuparnos de él, entonces estamos haciendo concreto ese amor abstracto para que se realice